aproximadamente que vamos a tener que pagar los usuarios. Hay 2 etapas de implementación, por supuesto, y de ello vamos a hablar con el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. Estamos hablando del señor Crisólogo Cáceres, a quien le damos la bienvenida, Candalene. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Igualmente. Efectivamente, aunque no se dice en el propio texto del decreto legislativo, sino que se plantea que estas 600 empresas no domiciliadas en el Perú van a tener que pagar impuestos. En la práctica somos nosotros y no ellas las que van a pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque no existe un sistema de cobranza de estos impuestos a esas empresas no domiciliadas. Es decir, no hay diferenciadas. Pues. No hay. Todo el sistema está diseñado para cobrar a quienes tienen RUC y domicilio fiscal en el Perú, pero no pues a Netflix, a Amazon, a Spotify. Eso es inaudito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros los consumidores que pagamos una cantidad de dinero mensual, vamos a tener que sumarle, como la empresa no va a pagar, van a cargarnos, y así lo está declarando el propio ministro, el 18% del impuesto. ¿Ya? Entonces, si tú pagas 45, vas a pasar a pagar 53. Pero no queda allí, sino que al no haber un sistema, el sistema lo van a tener que crear. ¿Quién lo va a crear? Lo van a crear los bancos, y los bancos entonces van a actuar como entidades retenedoras. Por montar la plataforma que les va a demandar un costo, van a tener que cobrarnos. ¿Y qué nos van a cobrar? Una comisión. Las comisiones son sumas de dinero que se le cobran a los usuarios por la prestación de un servicio determinado. Entonces, cuando se implemente esta plataforma y los bancos actúen como retenedores, a la comisión de 18%, al monto de 18% del impuesto le vamos a sumar la comisión del banco. ¿Cuánto te va a cobrar el banco por comisión? Pues te podrá cobrar 8 o 10 soles. Entonces, al final, el consumidor prácticamente va a ver que lo que está pagando se incrementa en un 50%. No, y además esto va a ser, como consulta se lo hago, en cada una de las plataformas. Es decir, cada una de la las comisión es por cada una de las plataformas, el 18% es por cada una. Así que si tú eres un usuario que dices, me encanta tener la plataforma Max, Disney, Star Plus, Amazon, por cada una vas a tener que pagar este impuesto y por cada una vas a pagar la comisión del banco, porque por cada caso te van a debitar de la tarjeta, sea si es tu tarjeta de débito o si utilices tu tarjeta de crédito, porque también se han cuidado de poner eso, ¿no? Que cualquier medio de pago va a estar afecto a este cobro. Ahora, ¿cómo afecta en la economía precisamente a esta regulación que ha colocado el Ejecutivo? ¿Cómo va a ser el impacto? ¿La gente va a dejar de consumir? ¿O va a pasar la informalidad? Claro, o sea, ahora por ejemplo la señorita Fátima paga, porque es una persona formal, sus redes, paga su Spotify, pero si después te dicen que vas a pagar impuesto más comisión, seguramente muchos van a pasar la informalidad y van a decir, oye, ¿sabes qué? Tú nos das el servicio a mí, y al final la oferta va a mantenerse, pero el número de clientes va a descender porque muchos van a dejar de ser formales. Entonces, eso va a ser una consecuencia económica. Y la otra consecuencia económica, como ya hemos comentado, es que al tener que pagar más dinero, tu economía se va a constreñir. ¿Por qué? Porque tus intereses económicos en tiempos tan dificultosos como los que estamos nosotros viviendo, van a verse afectados. Entonces, yo entiendo que el gobierno, porque todos tus televidentes deben saber que esto no es una ley del Congreso, sino que este es un decreto legislativo expedido al amparo de las facultades que el Congreso le ha delegado para legislar entre otras materias en materia económica al gobierno. Entonces, el gobierno que quiere hacer caja ha dicho, esta es la mejor manera de hacer caja, pero es una manera absolutamente arbitraria e inconsulta de desnaturalizar el impuesto general a las ventas. El impuesto general a las ventas ha sido concebido como un impuesto que grava diversas etapas de los procesos de producción y prestación de servicios. O sea, por ejemplo, si una empresa que comercializa trigo le vende a una molinera, le vende a un precio y le carga el 18%. Luego, si esta molinera fabrica harina, le vende a una panadería y le vende a un precio más 18%. Luego la panadería fabrica pan y le vende el pan al consumidor y le pone el 18%. Y ahí muere el consumidor final. Es decir, es una cascada y por eso se denominan impuestos en cascada. ¿Por qué? Porque van cubriendo los diversos rubros, pero además son impuestos que a la larga te acarrean algún beneficio, porque el pago que tú haces de IGB puede luego descontarse el pago que anualmente realizas en tus impuestos y lo puedes utilizar como crédito fiscal. Entonces, es una con otra, ¿no? Pagas un poco más porque estás pagando el impuesto, pero a la vez estás acumulando un crédito que te va a servir al momento de que declares tus impuestos. Eso no sucede cuando le estás grabando a Netflix, en el cual no va a haber ese beneficio para los consumidores, sino que va a ser sencillamente un pago confiscatorio sin que nadie nos haya tomado parecer.
Pero esta iniciativa no es exclusiva del Perú. Hemos visto en otros países, además, especialmente en Europa, donde sí se colocó y se empezó a esto que se llama la IVA, ¿cierto? La IVA. Solo que de una proporción completamente distinta. Claro, pero ahí hay dos cosas, ¿no? La primera, que muchas empresas tienen domicilios fiscales en estos países. O sea, esa es otra historia. O sea, allí la IVA, como le llamas, se les aplicaría como nosotros podríamos aplicar el IGB a una empresa domiciliada en Perú, no hay problema. Pero el otro problema es que sí han habido países de la región, aquí sabemos por ejemplo el caso de Argentina y Uruguay, que han puesto el impuesto. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Que inevitablemente las tarifas han subido. O sea, no hay forma de que no suban porque las empresas no domiciliadas tienen un razonamiento claro. ¿Sabes qué? Lo que dice la legislación peruana está bien, pero acaba en el límite del país. No nos es aplicable a nosotros. O sea, la ley peruana no es extraterritorial. Claro. O sea, tú no le puedes decir, oye, yo, Ministerio de Economía, quiero que tú pagues impuestos, porque Netflix o Amazon o cualquiera van a decir, oye, ¿qué te pasa? O sea, es problema tuyo. Y en el peor de los casos va a decir, ¿sabes qué? Si tú tanto insistes, voy a subirle la tarifa al usuario. Entonces, la lógica de esta es que si las empresas no pagan, ya está dado el lúcase, en el sentido de que tú vas a tener que decirle al banco que actúe como entidad retenedora. Es decir, ¿qué significa ser entidad retenedora? Que si antes te cobraban 45 soles, te debitaban 45 soles para pagar el servicio, ahora te van a debitar los 45, más el IGB, para que suba 52, más la comisión que el banco va a crear y que ni siquiera se sabe el monto. Entonces, desde todo punto de vista, esto es una arbitrariedad y yo lo menos que podría decir es que no ha sido debidamente analizado el impacto, porque tú no puedes dar una norma sin saber si se va a poder cumplir. Y ellos han dado una norma en la cual falta lo más elemental, aparte que se naturaliza el sistema del IGB. Falta lo más elemental. ¿Y qué es lo más elemental? Tener expedito el sistema de cobranza, incluyendo los costos. Eso se va a construir en el camino, dicen. Claro, y además sobre la marcha. Les han dado el plazo hasta el 1 de octubre, que Sí, podría empezar. Claro, para recaudar dinero. Entonces, quizás lo que haría falta es que dediquen sus esfuerzos a realizar un mejor manejo económico, de modo tal que no tengan que gravar a los consumidores con situaciones como esta. Es un servicio que se ha extendido masivamente el uso de las plataformas digitales, el streaming, el descarga de música, los videos, o sea, cosas que incluso son gratuitas en este momento corren el riesgo de volverse onerosas. Y entonces eso va a significar una revolución en cuanto a la economía de las personas. La tecnología llega para facilitarnos la vida y llega para también aminorar los costos y todo baja. Pero acá nos están haciendo una carga de manera inesperada y nosotros nos hemos quedado pasmados, ¿no? Entonces la exhortación es que esa norma sea derogada. Para poder entenderla, por ejemplo, usted ha dicho algo importante. Hay plataformas como por ejemplo Spotify, YouTube u otras que te dan pues el servicio gratuito, si es que tú no estás suscrito. Es correcto. ¿Cierto? Es decir, pero por ello no hay que pagar y eso no va a cambiar. ¿No? Por ejemplo, el Zoom. Y eso no va a cambiar. No, pero es que has leído los servicios que están afectos. Precisamente para te quedas poder alucinada, hacer te la quedas alucinada especificación de cuáles son. Mira, porque a veces uno solamente toma las streaming, como empezaba este enlace, pero son más de 600 que tienen una larga lista de varios prestan servicios. distintos tipos de servicios. Exacto. Según lo que dice la norma es que van a estar grabadas el acceso y o transmisión en línea de imágenes, series, películas, documentales, cortometrajes, videos, música y cualquier otro contenido digital. También va a estar grabado el almacenamiento de información en la nube, va a estar grabado. El InDrive. Sí, también el acceso a redes sociales y la provisión de contenido, funciones adicionales. El servicio brindado por revistas o periódicos en línea. O sea, ahora que tú quieres ver algún diario, y tú, por ejemplo, que eres periodista, que es parte de tu vida, estás revisando, vas a pagar. Es decir, y antes era gratis. Las suscripciones, no sé, por ejemplo, el diario El Comercio, Gestión, ellos son online. ¿Ellos también van a grabarse? No, lo que pasa es que eso está dirigido a prestadores exteriores. Hablamos, El País. Pero fíjate esta. The New York Times. También va a estar grabado, claro. Semana Económica. Claro, va a estar grabado Bloomberg. servicios de conferencia remota. O sea, como tú indicabas al inicio de esta conversación, es muy posible que el Zoom, ¿no?, esté en la mira de este impuesto que, dicho sea de paso, va a ser reglamentado. O sea, hay un reglamento pendiente, pero son tantas las objeciones de esta ley, a este decreto legislativo, son tantos los puntos oscuros, arbitrarios, injustos y antitécnicos, que el reglamento no va a poder subsanarlos. O sea, si se quería hacer una movida legal de esta índole,
tendría que haberse pensado mejor y tendría que haberse convocado especialistas tributarios. El Perú tiene una larga lista de grandes tributaristas que pueden dar cátedra y podrían haber ayudado al gobierno o el Ministerio de Economía a diseñar un mejor esquema que no sea tan traumático y gravoso para los consumidores. Pero no han preferido decir, Congreso, dame facultades legislativas, ya ha legislado esto. Y además lo vemos bastante general, gaseoso, que vamos a esperar que salga el reglamento para ver cómo se va a Pero aplicar. recuerda que un reglamento, como es una norma de menor jerarquía, no puede ir contra la ley. Y la ley se ha cuidado mucho, como estás señalando tú, de ser lo suficientemente general para permitir un margen de maniobra al reglamento, con lo cual la situación incluso puede ser más complicada. El congresista Anderson decía más temprano de que se trataba de recaudar los impuestos, es decir, de tener caja fiscal, como sea, luego de haber gastado de una forma pues desmedida en proyectos o en prebendas. Esa era la posición del congresista Anderson. Pero además que esto impactaba directamente a la clase media, que ya se ha visto bastante debilitada en el Perú con la recesión, la falta de empleo y otros temas que han tenido pues ese desbalance dentro de la economía nacional. Sí, y es verdad. Coincide. Pero yo añadiría algo más, que no solo afecta a la clase de mejores ingresos y a la clase media, va a afectar principalmente a las personas de menores recursos económicos, que hacen un esfuerzo significativo para dar a sus hogares, a sus familias, el acceso a estas plataformas digitales que estamos conversando. Ellos son los más afectados, Fátima, ellos, porque una persona que dice, ¿sabes qué? Voy a renunciar a salir de paseo este domingo para poder pagarles a mis hijos Netflix para que tengan una mejor educación. Sí, pues esperada tu Netflix de 45 va a pasar a 52 más la comisión. Entonces, ese padre de familia ya no la va a hacer, pues. Entonces, va a afectar a los de menores ingresos fundamentalmente y, como ya te dije hace un instante, va a incrementar los niveles de informalidad. ¿No? Entonces, ¿alguien ha pensado en todo eso? Y cuando hablamos de estas plataformas también, como decíamos que está bastante general, también están dentro de ellas, por ejemplo, las de diseño, las de Office. Está todo lo que sea servicio general. Tú mencionabas, por ejemplo, el Airbnb, mencionabas el Spotify y todo. Y como te acabo de leer, la redacción es tan amplia que cabe todo. O sea, en lo que se han sido lo suficientemente listos, astutos, ha sido en hacer una redacción tan amplia que va a caber lo que se les ocurra. Claro, porque muchos de los colegios, incluso del Perú, las universidades, les cuesta comprar estas licencias para cada uno de estos almacenamientos del paquete Adobe. Lo hemos visto, yo he estudiado en universidad pública, lo sé perfectamente. Entonces, si ya les costaba de por sí pagar lo que tienen que pagar en estas suscripciones que se dan anuales, más este impuesto por cada uno de lo que implica no solamente la recaudación que quieren hacer para el público, sino también para las instituciones que los tienen, que van a optar por irse a Wilson a piratear. Lo que acabas de señalar es bien interesante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo añadiría algo. Fíjate tú cómo la tecnología, al abaratar costos y ser más asequible al consumidor, mató la piratería de DVDs y de CDs. La mató. El streaming mató a la piratería. Entonces tú antes ibas pues a un montón de lugares y te encontrabas venta de DVDs. La tecnología los mató. Ahora, sabiendo que vas a tener que pagar, no sé, pues 70 soles o 60 soles para ver tu serie favorita al mes, de repente vamos a apostar por el reflorecimiento o el resurgimiento de la piratería. Entonces, hay consecuencias económicas, hay consecuencias sociales, hay consecuencias familiares, hay consecuencias de todo orden que no han sido absolutamente tomadas en cuenta. Entonces, la única forma de todo esto es que el propio Ejecutivo recapacite y ante el aluvión de críticas, yo no sé si tú has entrevistado a alguien que te diga que está de acuerdo, no tengo la menor idea. Todavía. Pero seguramente tendrá que ser un vocero del gobierno. Pero lo cierto es que la única entidad que se va a beneficiar con esto es la SUNAT, que va a recaudar más dinero. Pero está bien que recaude. Y mira, lo que pasa con el IGB es que es un impuesto que grava transacciones. El consumidor lo único que hace es pagar para tener un pequeño placer en su vida, un pequeño placer en su casa. Pero ahora meterte con eso y de una manera tan agresiva, tan poco preparada, a mí me parece que es una pésima señal para los consumidores. Y te digo, las repercusiones de esto en un país como el Perú, que no es Uruguay, o que no es un país europeo, pueden ser imprevisibles. Entonces, yo repito, yo los exhorto a que
deroguen esta norma o le hagan los ajustes necesarios antes de pensar en el reglamento, porque es una norma Frankenstein que desnaturaliza el concepto del IGB y que grava innecesaria y arbitrariamente a los consumidores. Muy bien, muchísimas gracias al señor Crisólogo Cáceres de ASPEC, quien nos ha dado su punto de vista sobre este decreto legislativo, esta ley que se pondría en marcha desde el 1 de octubre. Vamos a ver en este tiempo cómo es que reacciona el Ejecutivo con las opiniones y cuestionamientos al respecto. Vamos ahora con